Buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos muy contentas desde Mujeres Líderes en la Educación porque vamos a tratar un tema tremendamente interesante, ¿no? Y que yo creo que, sobre todo para las familias, pues es un tema muy actual en el que mucha gente, muchos educadores, muchas familias, en realidad toda la comunidad educativa, pues tiene mucha inquietud, ¿no? Por ver cómo se enfoca esa educación digital. Y, y tenemos hoy con nosotras a Elena Martínez, que Elena es socia de Mujeres Líderes en la Educación, además es una de las primeras socias de nuestra maravillosa red en Madrid y a la vez es directora del proyecto de Empantallados. Empantallados es esa plataforma referente en España en educación digital para la familia y desde la familia. Lleva años recorriendo pues, colegios, escenarios y acompañando a padres y a madres en este gran reto. ¿Qué es Empantallados? Pues Empantallados es una plataforma sin ánimo de lucro con el objeto de ayudar a las familias a educar a sus hijos en el buen uso de la tecnología. Nace en el año 2017 y forma parte del consorcio liderado por el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, para los centros de seguridad de menores de los países miembros de la Unión Europea. Bueno, Elena, que para quienes no conozcan todavía Empantallados, ¿nos puedes contar qué es Empantallados en dos frases y qué te atrajo a ti de este proyecto? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y muchísimas gracias, Ana, por invitarme a compartir esta entrevista con vosotros, con vosotras, ¿no? Con la red MLE. Y bueno, tú lo has explicado muy bien, ¿no? Que es Empantallados, pues es esa plataforma que nace porque a partir sobre todo del año 2012 que se empieza a popularizar los smartphones y a repartir, ¿no? A los niños, bueno, los adultos, todos como locos con los smartphones. ¿Qué ocurre? Pues que cuando pasó unos pocos años empezó a ver que la tecnología no era inocua, que se empezaron a ver como consecuencias negativas de haber dado a los niños esos dispositivos, sobre todo de haberles dejado huérfanos digitales, ¿no? Porque se les daba el dispositivo y ya. Y los padres pues encontrarán un poco, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo educamos en este ámbito de las pantallas? Y a raíz de eso nacen Empantallados, ¿no? Como un apoyo a las familias para acompañarnos, dándoles recursos y apoyo en ese acompañamiento en la educación digital de sus hijos. Y yo no estuve en esa primera fase de Empantallados, yo me incorporé más tarde, pero llegué pues porque mi trayectoria profesional siempre ha estado ligada al entorno de la educación y la comunicación y estaba trabajando en una universidad y bueno, y me propusieron, ¿no? Pues ir a unirme a este proyecto para impulsar el desarrollo, el crecimiento y allí que me fue, ¿no? Y entonces básicamente lo que hacemos son investigación, ¿no? En todo lo que hacemos nos basamos en datos, en investigaciones pues, con empresas demoscópicas, con muestras representativas de la sociedad, ¿no? Y en base a eso y acompañados y apoyados por un equipo de expertos en psicología, sociología, tecnología, ¿no? Pues con eso podemos crear contenidos y recursos para las familias, ¿no? Para que, bueno, pues poder estar allí, ¿no? Y saber cómo acompañar a sus hijos en este entorno, ¿no? Nuestro posicionamiento respecto a la tecnología no es de demonizarla, a pesar de la palabra que tenemos, ¿no? Que nos define Empantallados ya de por sí, ahora mismo tiene una connotación, yo creo, a veces un poco negativa, ¿no? Pero justo, ¿no? Nuestra visión es que la tecnología ha venido para quedarse, por tanto, en sí misma no es ni buena ni mala, sino que hay que saber darle el uso adecuado y equilibrado, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto, ¿no?
Realmente es un reto, ¿no? Un reto en la educación. O sea, ahora Mm, mismo la mm, revolución tecnológica es muy grande y con la inteligencia artificial todo se ha acelerado muchísimo y sí, efectivamente pues ahí hay que involucrarse de otra manera en la educación, ¿no? De mm, sí, alumnado y de nuestros y de las familias, ¿no? Con hijas y con hijos. En España sabemos que la mitad de los niños de 11 años tienen un smartphone, lo que mm, les da acceso ilimitado a todo tipo de contenidos. ¿Eso qué significa en términos prácticos para las familias? ¿Habéis hecho investigación junto a GAT3 sobre el sí. impacto de las pantallas en la vida familiar? ¿Qué Mm, dato o qué, qué dato te parece más revelador o mm, más incómodo, ¿no? De este estudio vuestro? mm. Bueno, hemos hecho ya 6 estudios con GAT3, ¿no? 6 ediciones. 6 Los estudios, 6, 6, sí. imagínate. Los 4 primeros más enfocados al uso de las pantallas en los hogares o por parte de los Ujú. adolescentes, o sea, más enfocado por ahí. Y los 2 últimos, más enfocados a la llegada de la inteligencia artificial, a la educación, a las familias, ¿no? Entonces, claro, o sea, como esto que decías, ¿no? Que ha habido que estamos ante un nuevo escenario, ¿no? Porque Ujú. ahora mismo un 80% de niños de 11 años en España tienen móvil. Ujú, Entonces, eso, claro, ¿qué ocurre? Que en el momento que un niño tiene el móvil en el bolsillo, pues tener un mm, móvil ya abre la puerta, pues muy bien, a estar en contacto con sus amigos, a chatear, a ver vídeos de YouTube, tutoriales, estupendo, pero también a veces a un contenido que a lo mejor los padres no querrían que lo vieran, ¿no? Porque no es lo más ujú. adecuado para su edad, para... Entonces, y bueno, y sabemos además que es una puerta, ¿no? Que está diseñada para captar la atención de no solo ya de los niños, sino de lo vemos en nosotros, ¿no? Y ahora además es que ya tenemos muchos más datos y sabemos mucho más, ¿no? Bueno, te estaba preguntando que habláis mucho del no reactivo al acompañamiento consciente, porque esa distinción es tan importante, y qué pasa cuando una familia solo prohíbe. Ujú. Vale, pues claro, prohibir suele funcionar más a corto plazo, pero si una familia solo prohíbe, pero no entra en educar, en poner límites, en dar pautas con sentido, pues al final el niño no desarrolla ni el criterio, ni el autocontrol, ni un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por eso nosotros, bueno, pues animamos a que haya un acompañamiento, ¿no? Que, bueno, pues a veces en Ujú. un momento dado a lo mejor sí que hay que prohibir que un niño pues use el móvil en un horario, en un momento determinado o los videojuegos, ¿no? Pues porque ya ha consumido el tiempo que estaba pactado. Pero prohibir así como en conjunto, ¿no? Todo no prohibir por completo las pantallas, pues tal vez eso luego puede desencadenar una reacción pues como de contraria, ¿no? A la que buscan los padres. Y tú has dicho, ¿no? En algún momento que cuando a un niño le das a un móvil, se abre la puerta a unos contenidos, no porque él los busque, sino porque Mm, el mm, contenido es el que le busca a él. Que mm, antes lo has comentado, ¿no? O sea, mm, que lo adictivos que son, ¿no? Muchas mm, veces estas mm, herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo cambia eso el papel del padre o de la madre a la hora de educar? Mm. Bueno, pues esto es una realidad, ¿no? Y en muchos, te lo decir, muchos padres y muchos estudios que hay sobre la pornografía en niños, del consumo de pornografía, pues normalmente los niños no es que lo busquen, ¿no? Se lo encuentran, fíjate, a veces en los videojuegos, ¿no? Es la puerta de entrada. Por ejemplo, muchos videojuegos gratuitos y que hay publicidad Ujú, o a veces incluso en YouTube, ¿no? Si, ujú. si no están con los controles parentales o filtros adecuados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí que cambia, ¿no? Pues que antes a lo mejor los padres podían pensar, bueno, mi hijo no buscaría ciertas cosas, pero el problema es que ahora no hace falta buscarlas, sino que el algoritmo empuja el contenido constantemente, ¿no? Por así decir.
Ujú. Y por eso, ¿no? Es importante conocer cómo funcionan las plataformas. Y nosotros, dentro del contenido que creamos, de la formación que damos a padres y madres en los talleres, ¿no? La primera pata es la información, conocer muy bien las redes sociales, las plataformas, cómo funcionan, qué es lo que ven sus hijos, a qué influencers siguen, qué contenidos, porque en la medida también que tienes información, pues también eres más consciente de decir, oye, pues aquí hay que supervisar más, o hay que poner filtros, o aunque dé un poco de pereza hay que poner el control parental, o sea, tomar una serie de medidas que no quiere decir que desconfíes de tus hijos, o simplemente que tú les quieres proteger para que no le enseñen otras cosas que tú, en las cuales tienes que tú que tomar a lo mejor la iniciativa, ¿no? Y, por ejemplo, pues tal vez ahora hay que adelantarse, ¿no? Y tener ciertas conversaciones que pueden resultar incómodas, ¿no? Con los hijos que afectan a su educación afectivo-sexual, ¿no? Para que no sea, bueno, pues esas imágenes, esos vídeos que pueden correr a veces por las redes, ¿no? Quienes les enseñen, ¿no? Y, y esto, bueno, pues yo creo que por eso es tan importante para los padres tener información, saber, no Ujú. por no para meter miedo, nosotros no vamos por ahí, ¿no? Sino para Ujú. la información, saber luego gestionarlo y acompañar. Y bueno, pues que es verdad que a lo mejor, oye, pues tu hijo no se encuentra con ese contenido, pero bueno, es que ese contenido está por ahí y puede Ujú. aparecer. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Nosotros sí que, bueno, creo que luego hablaremos de la edad del primer móvil, pero Ujú. bueno, pues eso, ¿no? El retrasar lo máximo, ¿no? Ujú. Bueno, sí, no nos anticipemos, vamos paso a paso, ¿no? Vosotros en las sesiones de formación a los padres Ujú. habláis de que ellos son la primera pantalla donde se ven reflejados sus hijos, ¿no? ¿Puedes Sí, explicarnos más esto? sí, ¿Qué sí. significa que los padres son la primera pantalla? Sí, bueno, pues que al final, pues somos el principal referente, ¿no? Para los menores, para nuestros Ujú. hijos. Entonces, em, bueno, pues eso es una realidad y entonces, claro, pues muchas veces cuando en estas sesiones y talleres que damos a los padres, pues al final, claro, explicamos lo que te decía, ¿no? Primero, pues información sobre redes, videojuegos, las distintas plataformas, pantallas, pero al final es, oye, ¿y cómo es tu relación con las pantallas? Porque claro, a mí Ujú. muchos niños me han dicho, sí, mi padre me dice que deje el móvil, pero él está todo el rato ahí, pues mientras que Ujú. vemos algo en la tele está con el móvil, o en las Ujú. cenas, o mi madre contestando WhatsApp del trabajo. Entonces, claro, aunque nos parece que ellos no se dan cuenta, o aunque pensamos, oye, es que estoy aquí con algo de trabajo, pero del trabajo a lo mejor podemos saltar a otra cosa. Entonces, ahí, claro, nuestros hijos se dan cuenta y sobre todo a veces reclaman Ujú. esa atención y te dicen, oye, pero mírame, hazme caso, ¿no? Ujú. Y nosotros esto lo ilustramos, a veces tenemos unos vídeos cortitos que ilustran un poco esta realidad, ¿no? Y Ujú. porque no somos suficientemente conscientes de cómo también nosotros los adultos estamos a veces atrapados, ¿no? Y, y dices, bueno, voy un momentito a mirar, a contestar un mensaje, pero un mensaje luego entra otro, luego me meto en Instagram, me Ujú. acuerdo de no sé qué y entonces ya mi atención se va allí y estoy dejando de prestar atención a mi hijo que me está queriendo contar algo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y, y ahí, ¿no? Pues nos está funcionando también muy bien ahora la metodología del caso en las sesiones que damos a los padres y madres, ¿no? Porque ahí, ¿no? Pues se identifican con esas situaciones y este es uno de los temas, ¿no? Que salen tal vez con una mayor consciencia, ¿no? Y otro Ujú. tema muy interesante que salía en un estudio, en el de los adolescentes, es que los adolescentes, a pesar de ser esa edad rebelde en la que parece que no hacen caso a los padres, Ujú. sabía que sí, que su principal referente siguen siendo papá y mamá, ¿no? Ujú. Entonces, aunque parezca a veces que con un adolescente tú estás ahí sembrando en el desierto, que no te hace ni caso, que no, o sea, y por eso hay que mantenerse como consistentes, ¿no? Y a veces sí que esperan
que eso, que se les ponga límites. Es decir, no, es que hoy el móvil duerme hoy y siempre fuera de la habitación y hay este horario y entre semana tal y eso es lo que esperan, ¿no? De sus padres. Unos límites, ¿no? Sí, unos límites, sí, sí, sí. Y no tirar la toalla y pensar, esto ya es imposible, ¿no? Sí, necesitan que los padres les creen ese entorno seguro, ¿no? Y muchas veces ese entorno seguro pasa por crear esos límites que Efectivamente. para ellos pueden ser incómodos, incluso pueden mostrar una cierta rebeldía, pero que en el fondo lo agradecen porque saben que detrás de eso está el cariño, ¿no? El amor verdadero. Exactamente. Sí, sí, Mm, sí. es Mira, el así. otro día estaba en un colegio que me invitaron a un colegio de Alcorcón. Tenían como Ujú, un congreso de familias y una de las sesiones era sobre eso. Entonces hablaba, yo daba como una charla. Bueno, hicimos el caso práctico ahí y luego hablaban 3 chicas y chicos de bachillerato, de primero, que una había tenido el móvil desde los 11 años, ujú, otra se lo habían dado a los 16, otro chico todavía no tenía y otro pues a los 13, ¿no? Y cada uno daba como su reflexión como a posteriori de ese momento, ¿no? Y ujú. fíjate, la niña que lo había tenido a los 11 años, que también era porque estaba en unas circunstancias, pues se fueron a vivir a Estados Unidos, ahí todas sus amigas tenían móvil, ella estaba un poco sola, se tenía que integrar, ¿no? Y decía, jo, yo ahora les diría a mis padres, o sea, yo entiendo que cedieron, ¿no? Porque era el entorno que me rodeaba, pero yo hubiera preferido que no me lo dieran, ¿no? Me despistó mucho en los estudios, tal, entonces fue contando como su testimonio, ¿no? Y luego Qué bueno. la de 16 años decía, la verdad es que a mí ha habido momentos que me ha costado, pero ahora estoy contenta, sé que me ha ayudado, es que yo, porque desde que tengo el móvil ahora sí estoy un poco más despistada, pero ya me ha pillado más mayor, ¿no? O sea que el que no tenía todavía móvil decía, bueno, pues me cuesta, pero sé que es lo mejor para mí, tal. O sea, que luego en el fondo, o sea, Mm, claro que se puede, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? Y muchos, y cuando les preguntas en alguna encuesta, ¿tú le darías a tu hijo el móvil a la edad que te lo dieron a ti? mm. Estos que se lo han dado y te dicen, no, la mayoría te dicen que no, fíjate. Claro, fíjate, Sí, porque ya ellos ya, ya han vivido lo negativo, ¿no? Que les ha claro, repercutido a claro. ellos. Sí, sí, Mm. la falta de control, todo, todo, ¿no? La falta Sí, de sí, control, en las chicas mucho la comparación por las redes sociales, claro. muchísimo te lo dicen, Que que no es, está, no y está ves, maduro, ¿no? Ni claro, está maduro el cerebro, ni está madura la persona, ¿no? Entonces la sí, influencia y la vulnerabilidad es muy grande, ¿no? claro, sí, sí, sí. Bueno, estabas diciendo que cuanto más se retrasen en la entrega del móvil, mejor, ¿no? Vosotros decís que, que muchas veces, no sé, me gustaría, no sé si hay alguna edad correcta, ¿no? Para hablar de la entrega del móvil. Sí, a ver, ahora hay bastante consenso con los 16 años, ¿vale? Ujú, Pero claro, es verdad que cada niño es distinto, las ujú, circunstancias que tienen vitales también, ¿no? Porque hay ujú, niños que a lo mejor em, pues es que están solos por las tardes o tienen que salir del instituto y coger el autobús, tal. Bueno, aunque hay alternativas, ¿eh? El sí, smartphone, se puede coger el ujú, Nokia o los mm, teléfonos inteligentes con los que se pueden mandar mensajes, o sea ujú, que no nos engañemos, hay alternativas, ¿no? Pero hay bastante consenso y de hecho eh, ya hace un par de años se empezó a preparar una nueva ley. Aquí en España se reunió un grupo de 50 expertos para ujú, asesorar en la ley de protección del menor en el entorno digital, ¿no? Y ahí ujú. había gente de distintos ámbitos, de la educación, gente de la psicología, gente, bueno, pues muy variados, ¿no? Y sí que, bueno, pues de lo que una de las propuestas era también, pues que a nivel de las plataformas, de las redes sociales, que se prohibiera el acceso hasta los 16 años, porque a veces lo que hace daño lo que más daño les hace son las redes, ¿no? Y es que en el momento que un niño tiene el móvil, o sea, antes os he dado el dato del 80% de niños con 11 años, pero es que de Ujú, los niños que ya tienen móvil, un 75% tienen redes sociales, ujú, ¿no? Y conforme van creciendo más, eso quiere decir que en el momento que tienen el móvil usan las redes. Y las claro, redes a veces son
eso, pues están comparándose con otras vidas, con otros, no sé, que les generan unas expectativas, unos horizontes, pues que a veces luego les frustran mucho, ¿no? Que no están preparados para, para esa realidad, ¿no? Y por eso, ¿no? También en la medida en el que ya son más maduros y se haya desarrollado un poco más la corteza prefrontal, como dicen los expertos, ¿no? Que es la última parte del cerebro que se acaba desarrollando, ¿no? Pues que eso no ocurre a una edad concreta, ¿no? Pero sí, bueno, pues más o menos eso, los 16, parece que es donde hay más consenso, pero ya digo, ahora estamos en los 11 que se les está dando. Y luego, pues eso, que cada niño es distinto, cada familia es distinta y que son los padres los que tienen que pensar. Luego hay niños que tú ya les ves antes de dar el móvil, pues como a lo mejor si ya les has dejado una tablet, pues puedes ver qué niño se engancha más y luego a lo mejor cuando se lo quitas, pues se enfada, tiene una rabieta, se te pone... bueno, se bloquea, pues dices, bueno, pues es distinto que el niño que le dejas un día la tablet y con naturalidad cuando le dices, venga, déjalo, lo deja, no tiene esa dependencia, ese enganche, pues a lo mejor ese niño pues va a tener luego una relación menos problemática, ¿no? En el momento en el que tú le des un móvil, ¿no? Pero bueno, son muchos factores y ya digo, o sea, nosotros nunca hemos sido como taxativos, pero sí que te digo también que el consenso que hay ahora es ese, que si sale esta ley también más lo que, pues, y aunque es difícil la implementación de la verificación de edad para que no creen redes y no entren hasta los 16 años, pero por lo menos habrá un poco unas medidas allí de protección, ¿no? Pero con el peligro también de que eso cree una falsa sensación de seguridad, ¿no? Que Claro. piensas, qué bien, como no se pueden crear cuentas, como no pueden entrar, ala, ya está, ¿no? Ya podemos estar tranquilos. No, porque encontrarán la manera, si quieren. Claro, claro. Y luego, todos estos padres que dicen, es que si no le doy el móvil a mi hijo, queda excluido Es socialmente. el gran argumento, pero aquí en Chile, en todo el planeta, ¿no? Que lo hemos visto porque hemos estado en distintos países también, porque es el miedo de los padres, ya que su hijo se quede aislado, que no se entere de los planes y por tanto pues se quede descolgado. Entonces, en esta línea ahora mismo en España y en varios países hay hay un movimiento que es la adolescencia libre de móviles, que empezó aquí en España con un grupo de padres y madres de Barcelona y luego eso se extendió pues a muchísimas ciudades y realmente nosotros siempre lo habíamos dicho, que la clave está como en hacer entre los padres de la clase, del grupo de amigos, de decir, oye, ponerse de acuerdo y decir, venga, vamos a intentar entre todos que no darles el móvil, ¿no? Pues hasta los 16 años o los 14 o lo que sea, y que mientras que jueguen, que queden, tal, ya. Pero, y en muchos sitios está funcionando, ¿no? Muy bien, y claro, porque hacen esa piña entre los padres, ¿no? Y así ya no, es que es mi hijo el que está descolgado, ¿no? Pues es que a veces eso cuesta, porque los niños pues son muy que me des el móvil y claro, a veces hay que aguantar un poco, ¿no? Ese tirón, pero es más fácil si entre grupos de amigos o grupos de clase Es una buena idea. se hace, sí. Y incluso a nivel municipio se están ahora promoviéndolo. Aquí en Las Rozas hicieron una campaña que empezó hace 2 meses para, pues como para concienciar sobre todo. Yo creo que, claro, es que hemos pasado del todo de darles al niño el móvil en la primera comunión a ya tener demasiadas evidencias de que eso no es bueno para ello, pero no todo el mundo es consciente todavía, no todos los padres y madres son o se ven con fuerzas para luchar con eso si ya les han dado al niño el móvil. Entonces, hay que hacer mucha concienciación, sobre todo en padres y madres con niños en edades más tempranas, para decir, oye, para que cuando llegue el momento, ¿no? Decir, oye, esto no es bueno, ¿no? Vamos a proteger a nuestros hijos y
y aguantar ese tirón, ¿no? Y también pensar, oye, es que mi hijo está preparado para gestionar lo que implica llevar internet en el bolsillo a todas horas, ¿no? Mm. Y por Sí. supuesto, antes lo he comentado de pasada, pero esto, el control parental, es que Ujú. la verdad es que hay controles parentales muy buenos y que no es le doy un móvil y ya, sino decir, venga, pues primero que ahora cada vez salen en el mercado más alternativas de móviles sin barra libre de internet, ¿no? Ujú. Incluso que vienen con bedtime, o sea que por la noche nosotros ayudamos a diseñar uno de ellos. Pero que esto, ¿no? Que con el control parental tú puedes poner filtros a los contenidos, a las redes, al tiempo de uso, saber monitorizar un poco lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, cuando van siendo más mayores, pues ir soltando, ¿no? Progresivamente. Pero bueno, sí que es bueno ahí el implementar ese control parental, ¿no? Ujú. Y también vosotros, otro de vuestro programa estrella es el Plan Digital Familiar. ¿Nos Sí, puedes sí. hablar de Ujú. cómo se construye esa cultura digital en Mm. cada familia? Que me parece súper interesante. Sí, bueno, a ver, esto, claro, es parte de la base de una realidad, que estamos en un entorno tecnológico y que no podemos vivir de espaldas a que consumimos las series pues en una pantalla o los vídeos incluso de, em, pues eso, educativos, que compramos por internet, que Ujú. entonces, o sea, que es que eso no es malo, ¿no? O sea, que es que entonces, bueno, pues nosotros ahí, ¿no? Lo que creamos esta herramienta, ¿no? Que es el plan digital familiar, que lo primero de todo empieza como haciendo está el recurso descargable en nuestra web, ¿vale? En bandallados.com/recursos, y muchos más, ¿vale? Y entonces lo primero es hacer como un test de cómo va la cultura digital familiar, ¿no? Pues para ver cuándo uso el móvil, para qué, tal, hacer cada uno, papá, mamá y los niños, ¿no? Todos, de decir yo, y ser conscientes, ¿no? Y luego como también, ¿no? Pues decidir, vale, pues qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Con internet, pues ver esta serie o en este momento, o Ujú. luego, entonces, como poner y comprometerse como también en asamblea familiar a unos propósitos digitales y cada Ujú. una decir, venga, pues vamos a dejar todos el móvil en el parking de pantallas, ¿no? Tenemos un parking también ahí en empantallados, ¿no? Que lo repartimos muchísimo en todas las sesiones, ¿no? O una cesta, tener un lugar donde dejar el móvil. O venga, todos pues vamos a ver una vez a la semana esta serie. O a jugar a este videojuego en familia. O fulanito, o sea, como todos saber también Ujú. el tiempo de uso y qué se va a hacer, ¿no? Y qué van a hacer los demás. De manera que así, digamos, como que nos ayudemos, ¿no? Todos a hacer un uso más equilibrado y más responsable, digamos, ¿no? Sí, está claro que no basta con el sentido común, ¿no? Sí, Y que efectivamente hay que trazar un plan, porque sí, igual que lo trazamos en nuestra vida profesional, en cualquier proyecto en el que estamos sí, metidos, ¿no? Pues sí. también a mí me parece un planteamiento tremendamente Ujú, didáctico y muy realista, ¿no? Para mm, ver dónde estamos mm, y cómo tenemos que vivir, ¿no? En ese entorno digital, sí, nuestra familia, nuestro proyecto de familia, ¿no? O sea, cómo claro. quiere vivirlo. Me Mm. parece muy, muy bonito y Y muy también, práctico. yo creo que también las familias, pues como, no sé, pues también, pero 4 preguntas se me ocurren que deberían hacerse, ¿no? Pues, ¿para Ujú, qué necesitas realmente el móvil, no? Este hijo. Eso dentro del marco también del plan digital familiar, ¿no? Pues, ujú, ¿cómo gestiona actualmente otras pantallas? Que eso ya os lo comentábamos antes, ¿no? ¿Sabe tolerar el aburrimiento y la frustración? De decir, jo, cuando decir, no, pues es que no hay pantallas, o ya está, ya has consumido tu tiempo del día, ujú, ¿cómo, no? Em, y estamos preparados nosotros para acompañarlo y supervisar, ¿no? O sea, como ujú. el, no sé, que a lo mejor eso, que el móvil siempre hay que entregarlo con un plan, ¿no? Y lo mismo que ese plan digital familiar, pues eso, igual que en otros ámbitos de nuestra vida tenemos
propósitos, planes, objetivos, pues también en este caso, pues bueno, tiene que haber en casa normas sencillas, conocidas por todos, espacios sin pantallas, muchas conversaciones también. Nosotros también animamos a hablar mucho, pues cuando ya, decir, pues eso de sus influencers favoritos, qué les gusta ver ahí, por qué, no sin ridiculizarlos nunca o decir, pues qué tontería o lo que te meten en la cabeza, porque entonces a lo mejor ya, es que ya no te va a contar nada más. Entonces, más vale como acercarte, ponerte a su nivel e intentar entender por qué le gusta pasar tiempo ahí y hacerle ver, ¿no? Pues, qué te aporta, ¿no? Pero de una manera como partiendo mucho de su nivel, ¿no? Sí, y en eso pues también lo has mencionado, ¿no? El tema de formar a los hijos y a las hijas en pensamiento crítico, en poner en duda la información que les llega. Bueno, no sé si tienes algún ejemplo concreto que quieras compartir, ¿no? De cómo se educa ese pensamiento crítico desde la familia. Sí, pues mira, una manera muy concreta puede ser cuando vemos películas en familia, pues después comentarlas, por ejemplo, ¿no? Para que se acostumbren no a ver, y ya, aunque sea una película de dibujos, se puede ver, ¿y qué te ha gustado? ¿Y por qué te ha gustado? Y esto que ha dicho este, y el malo, ¿no? Y, o sea, como generar una cultura de comentar, ¿no? O con las conversaciones que salen en la cena, pues también, bueno, pues eso, o cuentan algo, ¿no? Pues o nos llega algo, a lo mejor, pues un reto viral que se pone de moda y dices esto, y dices, pues venga, lo vamos a hablar y decir, oye, ¿y qué pensáis de esto? ¿Y qué quieren conseguir? No sé, o a veces, por ejemplo, si no lo comentan, pues intentar verlo con ellos y decir, oye, ¿y esta noticia? ¿Y cómo sabes que esto es verdad? ¿No? Como hacerles dudar, ¿no? O hacerles replantearse esa realidad que están viendo. Y claro, aquí tenemos un factor que es ahora la inteligencia artificial, que estamos, pues, que realmente es tan difícil de distinguir un contenido a lo mejor creado por IA, ¿no? Ayer, por ejemplo, a mí me salía, o el fin de semana, un vídeo en Instagram que de verdad que yo pensé, dudé muchísimo, muchísimo, si era real o estaba creado por IA. Y entonces, porque al principio, de entrada me lo tragué y digo, no, esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si a nosotros que somos adultos con criterio, que pensamos, que sabemos lo que hay, se nos puede colar en cosas que a lo mejor esto no tenía más, ¿no? Pero imagínate a un niño si no tiene ese hábito de preguntarse, ¿no? De hacerse preguntas. Entonces aquí, de verdad que ahora es súper importante en esta nueva etapa de la IA aprender a hacerse preguntas, ¿no? Y provocar esas preguntas también, ¿no? Para que, bueno, a través de esas de pequeñas conversaciones y de estas cosas, ¿no? Pues a base de repetir, pues va calando, ¿no? Va calando el hábito, ¿no? Que tiene que ir y se va creando esos hábitos mentales, esos hábitos sociales, afectivos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso la labor de los padres es incansable y agotadora. agotadora, Sí. pero hay que animar porque siempre queda, todo eso queda, ¿no? Y el ejemplo que hemos dicho antes, que ellos son la primera pantalla, el hecho de, pues de que las conversaciones que ellos escuchan, ¿no? De los adultos, los planteamientos, todo eso es la mejor escuela, ¿no? Y luego lo del plan digital familiar, lo que has comentado. A mí me gustaría también... Dime. Perdón, una cosa que me gustaría añadir también en esto de la IA que ha salido es que estamos viendo, pero bastante en los adolescentes, ya, y en gente mayor también, pero en adolescentes y en niños que le preguntan todo a la IA, a ChatGPT, a Gemini, a lo que sea. Entonces, claro, es que esto tiene un peligro porque al final es que una chica de cuarto de eso me decía el año pasado, es que es mi mejor amiga, es que ChatGPT es mi mejor amigo, porque gracias a él he aprobado cuarto de eso, ¿no? Entonces, claro, esto lo decía en broma, pero el caso es que dice, no, es que también
le preguntan todo, oye, ¿qué me pongo Sí, para salir? ¿Cómo puedo hablar con sí. este tipo de tal? Como si fuera su psicólogo, ¿no? O que me Ujú, aconsejas para tal. Entonces, bueno, pues al final dices, oye, que ChatGPT o quien sea, cualquier día, les ujú, puede estar conformando su manera de pensar y de afrontar muchas cosas. Entonces, eso, de verdad que la inteligencia artificial es que ha penetrado ya muchísimo y a todos ujú, los niveles, y eso lo veíamos también en los últimos estudios, ¿no? Y a ver, es la bomba, es el entorno en el que van a crecer y a trabajar en el futuro, ¿no? Pero ahora, claro, todavía, o sea, aquí como lo demás de las pantallas, ¿no? Lo importante es que no la usen sin supervisión, que siempre tiene que estar exacto. supervisado, acompañado, con una Ujú, finalidad, porque si no, al final, bueno, pues le preguntan una cosa en plan de broma, pero luego, pues yo ujú, qué sé, al final acaba siendo su mejor amigo, su ujú, consejero, ujú, su tutor, y vale, genial, les explica muy bien a lo mejor algún problema de física, pero ujú. luego hay otros temas en los que no son técnicos, sino que afectan más como a, La pues, persona, ¿no? a la persona, a su bienestar, ¿no? Y además, como es tan complaciente, ¿no? La Ujú, IA, pues ujú, siempre es, ay, sí, qué buena idea esto que me preguntas, tal. Bueno, ujú. pues es que, pues te camela, ¿no? Son unas máquinas muy bien programadas que además se alimentan de lo que tú le vas dando, ¿no? Mm, Entonces, de los datos que sí, tú le das, de todo, ¿no? Entonces, ellos sí, construyen el discurso en base sí, a los datos que tú le vas dando, ¿no? Por eso es mm, muy importante lo que has dicho de la supervisión, del acompañamiento, de que los lazos afectivos se desarrollen fuera de lo tecnológico, ¿no? O sea, en la sí, familia, con las personas, con los amigos, o sea, mm, en entornos sociales donde se fomente esa humanidad, ¿no? O sea, mm, eso yo creo que es tremendamente importante. En la sí, página web de Empantallados, ¿no? Has nombrado antes que hay muchos recursos. Yo sí, ahí sí que animo a todo el mundo que escuche esta entrevista a que acuda, ¿no? A la página web de Empantallados y, ujú, y bueno, y a todo lo que, a todos los recursos que desde ahí se promueven, ¿no? Que la verdad que estáis trabajando mucho y muy bien y estáis ofreciendo recursos muy, muy mm, interesantes, ¿no? A las familias que muchas veces no saben dónde buscar, ¿no? mm, O dónde encontrar ese mm, asesoramiento, esos recursos, esas iniciativas, ¿no? Para poder encauzar la educación digital de sus hijos. Así que ujú. enhorabuena por todo vuestro trabajo, Elena. Muchas Eso que vaya gracias. por delante, ¿no? Sí, sí, Y no sí. sé si antes de terminar, bueno, a nosotros nos gusta mucho que terminar siempre con un mensaje que tú quieras dar a nuestra red, ¿no? Pero Mm, previamente a eso, a ese final, a mí sí que me gustaría, si te ha quedado algún mensaje, ¿no? Por decir a las familias, o sea, yo qué sé, ¿no? Decir, mm, oye, todas las familias que nos escuchen, ¿no? A través de esa entrevista, ¿qué mensaje te gustaría sí. Mira, darles? yo recomendaría 3 cosas muy concretas que pueden ayudar que se pueden poner en práctica ya desde hoy, y que a lo mejor muchas familias ya las tienen, implementadas, ¿no? Uno, el dejar el móvil, ¿no? De las fuera de la habitación por la noche. Ujú, También el nuestro, el de los mayores, ¿no? De los padres. Segundo, el recuperar, las cenas sin móvil, ¿no? Hay un spot de IKEA muy bueno sobre esto, ¿no? Pues, y para eso, pues eso, tener un lugar en casa de aparcarlos, ¿no? Para que en las cenas haya conversación, porque necesitamos esa presencialidad, hablar, ujú. sin distracciones, ¿no? Y luego, pues dedicar más tiempo a actividades offline, ¿no? Pues que generen vínculos con nuestros hijos, deporte, paseos, cocina, juegos, bueno, según la edad, ¿no? Pero porque es que, bueno, que tenemos también que contrarrestar a veces, ¿no? Ese exceso que tenemos de pantallas, ¿no? Ujú. Qué Esto en bien. las familias. Y luego, pues nada, todas las mujeres MLE, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias, bueno, a ti, Ana, por abrir este espacio en el que se puede hablar de tantos temas, ¿no? Y eso sin alarmismo y sin simplificaciones, ¿no?
Y eso, ¿no? Pues porque las familias, ¿no? y las mujeres, ¿no? Lo que necesitamos también son espacios así de acompañamiento, ¿no? Pues para que nos refuercen también en que no estamos solos y en que es posible educar y, bueno, pues con esperanza y con, bueno, de una manera así, pues propositiva, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena. Nosotras estamos muy contentas de tenerte a ti en la red. Como he dicho al principio, eres una de nuestras primeras socias que confiaste en este proyecto, que has creído desde el inicio en este Por proyecto. supuesto, cómo no. Y con la que, bueno, pues con la que somos muy felices y has visto crecer la red y has visto pues toda la proyección, ¿no? que tiene y que va a tener. Así que muchísimas Sí. gracias por tu dedicación también a mujeres líderes en la educación, por todas tus aportaciones y estamos muy contentas de contar contigo. Muy bien, yo también, Ana, muchísimas gracias. Un saludo a todas y perdonad el tema técnico que claramente ha debido de ser un fallo, ¿no? de mi red, Bueno, ¿no? como teníamos tanto bueno que aportar, pues teníamos que tener algún obstáculo, porque realmente el tema de hoy es crucial. La Sí, educación digital empieza en las familias. sí, sí. Entonces, creo que todo lo que hagamos en este sentido por ser altavoz es poco. Así que muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros, un abrazo.